Hola mis amigos y hermanos, un saludo para todos ustedes. Voy a desarrollar este seminario con el propósito de ayudar a guías mayores, a conquistadores, incluso a personas solteras y casadas, porque es un tema que tiene que ver con la comunicación. Tal vez este tema pueda ayudarles en sus trabajos, en sus oficios, en su diario vivir. Así que alístense porque vamos con esta clase. El día de hoy voy a hablarles acerca de la importancia de la comunicación específicamente en la parte del habla. En la parte del habla. Es muy importante tener en cuenta que la comunicación tiene diferentes matices, diferentes enfoques, diferentes puntos. Y como dije, vamos a enfocarnos en la parte del habla. Para ello, pues vamos a mirar un poquito acerca de esta parte, porque algunas personas asumen que el hecho de estar moviendo los labios ya están comunicando, pero puede ser que sea cierto, pero puede ser que no sea necesariamente cierto. El habla es más que mover los labios, porque hay gente que comunica cosas, pero finalmente no tienen mayor sentido. Así que la comunicación tiene un propósito, y es comunicar cosas que sean efectivas. Por lo tanto, no se trata de solo mover los labios, es decir, no se trata de solo decir bla, 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 porque puede ser que haya personas así, pero no tienen un nivel de profundidad en su habla, y esto puede ser perjudicial para el individuo mismo, para la persona misma, pero también para quienes están cerca de él, que pueden ser compañeros del colegio, compañeros de la universidad, compañeros del trabajo, puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos o pueden ser sencillamente algunos otros familiares. Así que vamos a ir trabajando punto por punto. Primero, vamos a definir qué es la comunicación, qué es comunicar. La comunicación tiene que ver con hablar y escuchar. Escuchen bien, hablar y escuchar. Pero también tiene que ver con la capacidad de entender. Entonces, ¿qué es la comunicación? Tiene que ver con la capacidad de hablar, de escuchar y de entender. Por lo tanto, en esta comunicación que estoy teniendo con ustedes, mi propósito es darles a conocer en este seminario algunos puntos especiales de la comunicación enfocada en el habla. Pero lo que yo espero es que ustedes escuchen, pero a la vez entiendan. Porque puede ser que me escuchen, pero puede ser que no entiendan. Y así puede suceder en el diario vivir. Muchas veces uno piensa, uno cree, ¿cierto? Que la otra persona entiende lo que uno dice, pero no necesariamente siempre es así. Muchas veces uno habla, pero la otra persona no entiende o no sabe interpretar lo que uno está diciendo. Entonces, hay unos niveles, hay diversos teóricos que hablan de la comunicación, por ejemplo, Virginia Satir. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de la comunicación, lean, busquen en internet acerca de Virginia Satir. Ella escribió mucho acerca de la comunicación, ¿cierto? De los procesos de la comunicación, de los niveles de la comunicación, pero hay otros teóricos que ustedes pueden encontrar acerca de este tema. Hay, según algunas teorías, unos niveles de la comunicación y se enumeran de la siguiente manera. Primero, la comunicación trivial, esa comunicación que no tiene mayor peso, es una comunicación de pronto de nada más mover los labios, el bla, bla, bla. En segundo lugar, la comunicación objetiva, ¿cierto? Que ya tiene un propósito definido, comunicar sobre X punto. En tercer lugar, la comunicación que transmite ideas y opiniones personales, es decir, una interacción donde puedo comunicar lo que pienso, puedo comunicar, ¿cierto?, lo que incluso estoy sintiendo, ideas y opiniones respecto a un tema, respecto a alguna cuestión, respecto a algo de lo que se está hablando. Y eso está ligado con el siguiente punto, que es la capacidad de comunicar los sentimientos y las emociones. Entonces repetimos, primero conversación trivial, segundo comunicación objetiva, tercero la capacidad de expresar ideas y opiniones, cuarto la capacidad de expresar sentimientos y emociones como me siento triste, me siento alegre,
Eso hace parte de la capacidad de la comunicación. Y en quinto lugar, la perspicacia profunda. Saben que a veces nosotros los que hablamos sobre comunicación hablamos acerca de la comunicación asertiva, de la asertividad. Y cuando hablamos de asertividad hacemos referencia a esa capacidad que tiene el individuo para comunicar, ¿cierto? Comunicar pensamientos, comunicar sentimientos, expresar emociones. A eso le llamamos comunicación asertiva, ser asertivos como tal, individuos como tal asertivos. Pero vamos a mirar otro asuntito ya especificando lo que he mencionado. ¿De qué se trata la conversación trivial? Como su misma palabra lo dice, así lo es. Es un asunto superficial, como por ejemplo, buenos días, cómo te fue, qué tal pasó. Esa comunicación muy sencilla, ¿cierto? Cuando nos encontramos con una persona, buenos días, hasta luego, que pase feliz noche, nos despedimos de la persona. Esa es una comunicación, ¿cierto? Trivial. Cuando la comunicación se queda en ese nivel llamado trivial entre, digamos, familiares o entre amigos, hermanos de la iglesia, es una comunicación simple, es una comunicación liviana, es una comunicación sin mayor trascendencia. Entonces nos acostumbramos al hola, buenos días, al hasta luego, a bye, bye, en fin, es un asunto nada más de saludos, de expresiones simples, sencillas. Y algunas personas caen en la trampa a pesar de ser cercanos en sangre, es decir, familiares, o incluso, ¿cierto? Personas que han contraído matrimonio se quedan en una comunicación trivial. ¿Cómo te fue? Nada más, llegan en la noche, después del trabajo, ¿cómo te fue? Pase un buen día, ya no dicen mayor cosa y esa es la comunicación que tienen. Es decir, no pueden expresar sentimientos, ni emociones, ni pensamientos profundos. Es peligroso ese nivel, el nivel trivial. La conversación objetiva. ¿Qué significa la comunicación o conversación objetiva? Vamos a mirar. En este nivel la información se comparte, pero no hay comentarios personales. O sea, hay una información que se comparte, se dice, se habla sobre X punto, sobre X situación, sobre X episodio, pero no hay unos asuntos personales, ¿cierto? De pronto la persona dice lo que le ha pasado, pero no dice la manera en que eso lo afecta y no dice la manera en que eso lo que eso le hace sentir. Es solamente un asunto informativo. Que vi, por ejemplo, un accidente y mira que iba para el trabajo el día de hoy y yendo hacia el trabajo vi de frente ahí cuando estaba cerca en la mitad de la cuadra un accidente de dos motocicletas, poniendo un ejemplo, ¿cierto? Y entonces le está comunicando a otra persona y uno de los dos del impacto murió. Entonces se comunica un hecho, pero como es una comunicación nada más objetiva, informativa, la persona no siente esa capacidad de decir, y saben, me siento mal, me siento triste por eso que vi, porque no siente la confianza con la otra persona o porque no se siente capaz de expresarlo. Y así en diferentes cuestiones, en diferentes situaciones. A eso le llamamos comunicación objetiva nada más o informativa. Saben que nosotros los caballeros somos más propensos a quedarnos en ese nivel, ser informativos, pero no estamos dispuestos, ¿cierto?, a ser un poco más expresivos, a demostrar las emociones. Sabe que me siento triste, me siento alegre, según lo que escuché, según lo que lo vi. No solamente es decir algo, sino también, bueno, ir un poco más allá para expresar los sentimientos y expresar las emociones. El tercer punto, ya ampliándolo, la comunicación con ideas y opiniones. ¿Qué significa esto? Ya empieza como un nivel un poquito más avanzado. Es como el término medio de la comunicación. Es como en el nivel medio, ¿cierto? Allí hay algunos, llamémosles, riesgos que las personas toman en revelar sus propios sentimientos, en revelar sus propios pensamientos y en dar opiniones personales. Digo que hay cierto riesgo porque justamente la comunicación tiene eso.
de pronto en decir cosas y es posible que la otra persona no entienda o no quiera o no esté preparada, pero para eso pues tenemos que mirar, tenemos que determinar, observar con quién estamos hablando. No podemos llegar a un nivel de comunicación profunda con una persona que nos encontramos en la calle, ¿sí? Y no sabemos quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, ¿cierto? Con esas personas solamente el saludo. Pero cuando ya tenemos cierta amistad, tenemos cierto tiempo de conocernos o somos familiares, pues ya tenemos que empezar a correr ciertos riesgos de comunicar ideas personales, opiniones personales, sentimientos y también emociones. Hay cierta libertad para decir, para expresar, para dejar salir los sentimientos que hay, las emociones como tal. Así es como se va entonces dando a conocer a la otra persona, porque es importante que al hablar uno se deje conocer, se deje ver como realmente es. Pasemos al otro punto y es la comunicación con sentimientos y emociones. Esta clase de comunicación ya es más profunda, ya está en un nivel más alto, más elevado. En este nivel, ¿qué ocurre? Describe lo que pasa dentro de la persona, lo que piensa, también no de sí misma, sino de la otra persona. Noten que ya entonces ahora da opinión de sí, de lo que piensa, de lo que siente, pero también puede ya hablar de la otra persona. Entonces de pronto puede llegar a decir, sabe que yo siento que usted está como triste, la veo como pensativa, lo veo meditabundo. Es como ya tratar de llegar a la otra parte y como que tratar de descifrar lo que la otra parte está sintiendo, lo que la otra parte está pensando. Ya verbaliza sentimientos de alegría, de frustración, de enojo, incluso de resentimiento o sencillamente de alegría, también de felicidad. Entonces hay un interés marcado en la otra persona y ese interés pues es un interés ya lógicamente de un nivel de comunicación, como dije hace un momento, alto, un nivel un poco más profundo como tal. Es allí donde la persona siente que aprecia a la otra persona y también siente que la otra persona tal vez lo aprecia, que es digno o digna de ser amada, de ser amado. Y la siguiente parte es la comunicación profunda. La comunicación profunda, que es el nivel más alto, ¿cierto? Tiene que ver con momentos de inspiración, cuando lógicamente mínimo dos personas se entienden de una manera ya más cabal, más profunda, una manera más, llamémosle, más perfecta, ¿cierto? Ya se entienden como tal, de una manera más amplia, más profunda, más perfecta. También tiene que ver con asuntos que van a enriquecer la relación, porque ya entonces hay un nivel de confianza para hablar, para decir lo que siente, lo que piensa, las emociones, para escuchar a la otra persona y sencillamente pues ya se denota que una relación mutua, ¿cierto? Interesante, que hace que fluyan ideas de uno y otro lado. Precisamente vamos a hablar del lado de la conversación, de la comunicación. ¿Qué dicen las teorías, los expertos de la comunicación? Se pasa aproximadamente el 70% de las horas despiertas en comunicación. Es decir, vamos a decir que de las 24 horas del día, el 70% estamos comunicando conscientemente. Estamos comunicando conscientemente. Y esa comunicación, es bueno que quede claro, ese 70% que usamos del tiempo de las horas, las pasamos hablando, escuchen bien, hablando, escuchando y leyendo o escribiendo. Noten, saquen las cuentas. De las 24 horas del día, el 70% las pasamos hablando, escuchando, escribiendo o leyendo, ¿cierto? Entonces hay gente que de pronto no dice nada, pero tiene los audífonos allí, está escuchando algo, una predicación, escuchando una música,
Otros están escribiendo, entonces para escribir tienen que generar ideas. Otros sencillamente están escuchando a otras personas, o otros sencillamente están hablando, están diciendo cosas, están, ¿cierto?, tratando de comunicar. El 33 de ese tiempo que pasamos al día, ¿cierto?, en comunicación, porque todo comunica, de paso, queridos, todo comunica, incluso el silencio comunica, ¿cierto? Ese 33% del tiempo que pasamos, ¿cierto?, en comunicación lo usamos para hablar. El 33% lo usamos para hablar. Y dijimos que era hablar, dijimos que era escuchar, dijimos que era leer y dijimos que era escribir. 4 cosas en la comunicación. Ahora, entonces, de esas 4 cosas que se hacen durante el día, que mayormente la gente practica durante el día en la comunicación, el 33% lo usamos para hablar, Este elemento del uso del tiempo se vuelve muy importante, el del habla. ¿Por qué? Porque sencillamente es como nosotros, como hemos dicho ya, expresamos pensamientos, ideas, sentimientos y como tal, emociones. Así que la venida del hablar, va más allá que solo el cambio de palabras e información. Ya hemos mencionado y quiero ratificarlo, por medio del habla podemos comunicar pensamientos, sentimientos, emociones, ¿cierto? Y esto pues hace que la otra persona también, si es una persona cercana a nosotros, nos escuche y tal vez quiera compartir con nosotros sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. Es decir, hay unas interacciones como tal. Y es allí cuando uno pues se siente relajado, se siente aceptado, incluso se puede sentir amado. Así que la función más básica del hablar no es el dar información, sino el establecer relaciones con otros. Es decir, la comunicación tiene como propósito también establecer relaciones con otras personas. Y la calidad como tal, de la relación dependerá bastante de la capacidad de cada persona para poder expresarse verbalmente. Este punto es importante. Esa calidad de la relación va a depender mucho de cada persona y de la capacidad que tiene para expresarse verbalmente. Por eso algunos se hacen novios, pero al poco tiempo ya no son novios, porque no, es que esa muchacha es muy aburrida. No, es que mi novio es muy aburrido. Sí, puede ser que sea un buen hombre, puede ser que sea un hombre con muy buenos principios, pero si no tiene la habilidad de comunicarse, pues va a aparecer ante otras personas como una persona aburrida, como una persona melancólica, como una persona que no tiene esa capacidad, y a muchas personas no les gusta sencillamente esas clases de actitudes en las personas. Por lo tanto, la comunicación, como dice la Biblia así lo menciona en el libro del Génesis, que hubo comunicación. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Tiene que ver con una comunicación donde se involucra a otras personas. Hagamos. Y ese hagamos pues tenía que ver con una obra especial con nosotros, como digamos, la corona, llamémosle así, de las obras ya creadas, de las cosas creadas. Dios iba a crear, ¿cierto?, unas personas con capacidades diferentes, excepcionales a las demás criaturas recientemente creadas. Así que esto nos hace diferentes. Pero hay unas barreras de la comunicación efectiva. Y esas barreras las ponen las mismas personas. Por alguna razón se establecen algunos patrones que se aprenden desde la niñez y que generalmente permanecen en la vida de los jóvenes, incluso los adultos, hasta cuando pues se encuentran con alguien que les enseña a comunicarse mejor. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Primera barrera, la barrera del que manda. Es que aquí el que mando soy yo, entonces ya la otra persona está o ve una barrera y dice, pues él es el que manda, pues tenemos que estar con miedo, tenemos que andar finito, tenemos que estar calladitos, porque él es el que manda, ella es la que manda. La segunda barrera, la crítica. No podemos establecer buena comunicación si hay crítica,
si sospechamos que la otra persona es crítica o si ya sabemos que la persona es una persona crítica. Entonces ya como que nos abstenemos de comunicarnos de manera profunda con esas personas. La otra barrera es la barrera de aquel que corrige, la persona que le gusta corregir, por cualquier cosa está corrigiendo, así no se dice tal cosa, aquí está equivocado. Entonces eso establece barreras en la comunicación, porque ¿quién va a estar deseoso de estar cerca de una persona que siempre está en esa tónica de estar corrigiendo, de estar diciendo lo que está mal? También la otra barrera de la comunicación es el monólogo, es decir, habla la persona, habla, bla, 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 y los demás no pueden intervenir, no pueden ni tan siquiera levantar la mano porque un momento, ¿no? Se toman la atención de todos, ¿cierto? A veces encontramos personas que son así, les gusta llamar la atención de todos y hablan, se ríen, pero no permiten que otros hagan esa bonita tarea, ¿cierto? De compartir también la información, el diálogo, los pensamientos, los sentimientos. Y esto ocurre mucho en las familias, ¿no? Que hay a veces monólogos donde hay una persona hablando y los demás nada más escuchando. Y sencillamente otra de las grandes barreras de la comunicación es el silencio. Porque hay personas que ante todo, ante cualquier situación, silencio. Pero el silencio también comunica. Entonces la otra persona dice, bueno, no sé, está enfermo, está aburrido, está mal geniado, está cansado, ¿qué tendrá? Esa es otra barrera de la comunicación. Entonces recordemos las barreras de la comunicación: número 1, el que manda; número 2, el crítico; número 3, el que corrige; número 4, el monólogo; y número 5 es el silencio como tal. Esas son barreras que no son buenas para la comunicación. El que manda, por ejemplo, generalmente se comunica con órdenes: vaya, hágame, traiga. Tengan cuidado los padres, tengan cuidado los padres, ¿cierto? Es una barrera, apúrate. Son frases o son palabritas nada más. Y a veces hay amenazas, hay órdenes. Si no te apuras tal cosa, es una barrera terrible. El que manda. Generalmente, pues la mayoría de personas no nos gusta una persona así, que nos esté mandando, no nos gusta, ¿cierto? Porque nos manda o porque nos amenaza, no. Encontramos jefes que son, ¿cierto?, intimidantes, amenazantes, mandones. Eso lo encontramos en las empresas, y en los trabajadores no nos gusta esa clase de jefes. No nos gusta para nada. A veces se encuentran en las familias así, esposas así, que cierto, a todo el mundo, a los hijos, al esposo mandan, cierto, traiga, vaya, o a veces es el hombre. Tengamos cuidado, es una barrera terrible. El crítico, ya la palabra lo dice, está criticando, juzgando, está culpabilizando, siempre diciendo, fuiste tú, yo te advertí. Esta persona insulta, hace sentir mal a los demás, en fin, es ofensivo. Dice cosas como, por ejemplo, tú eres un perezoso, es decir, califica a las personas y lo hace negativamente. Hay que tener cuidado, ¿cierto?, con esa barrera del crítico, porque se pueden poner patrones negativos, especialmente en los niños, ¿cierto? Esa persona como que pareciera ser un intérprete, un psicoanalista, ¿cierto? Siempre trata de ser como el que enseña, el que instruye, el que está allí. Es una barrera tremenda en la comunicación como tal. El que corrige, por ejemplo. Cuando una persona está relatando una historia, ¿cierto?, entonces aparece el corregidor. No, eso no fue el domingo. No fue a esa hora. No, usted está diciendo mentiras. Creo que fue fulano de tal quien hizo tal cosa. Fue en la mañana, no fue en la tarde. De todas maneras tal cosa, siempre está corrigiendo. Y es una barrera que se pone, lógicamente, en la comunicación. También el monólogo, ¿cierto? El monólogo, pues ya mencioné hace un momento, el que habla, cháchara, para allá y para acá, bla, 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 se ríe, llama la atención, pero no permite que otra persona también entre en la conversación, porque generalmente es el sábelo-todo. Es la persona conocida como el sábelo-todo. Habla, y es el que está allí, ¿cierto? Quiere decirlo todo, mostrarse que lo sabe todo. Y eso, pues lógicamente, aburre a los demás.
El silencio como barrera también es tremenda, ¿no? Es como el que quiere controlar, el que quiere como controlar, manipular. Entonces a veces eso denota que hay miedo, que hay enojos y que no tiene la capacidad de expresar lo que ya dijimos, lo que siente, lo que piensa. A veces algunas mujeres incluso se quedan en silencio para vengarse de alguna injusticia, entre comillas. Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Vamos entonces a terminar este seminario con las siguientes cosas. Reglas para hablar efectivamente. Reglas para hablar efectivamente. Escuchen bien, estamos hablando del habla, la comunicación que habla. Vamos a mirar. Escoger el momento correcto para hablar. ¿Cierto? El momento correcto, el momento oportuno. A veces no es bueno hablar en ciertos momentos. Si vamos para una fiesta, para alguna invitación, no saquemos temas que vayan a generar problemas. Si vamos para la iglesia tampoco. No hablemos de compras en el día que no, tal vez no debemos hablar de compras y así sucesivamente. Hay que saber, en las horas de la noche, no estemos hablando de situaciones adversas porque nos vamos a dormir y eso nos puede generar pesadillas. Entonces hay que escoger el momento oportuno. Número 2, desarrolle un tono apacible para hablar. Es decir, trata de encontrar la habilidad de hablar con gracia. Hablar con gracia, un tono apacible, ¿cierto? El cómo es muy importante, el cómo se dice, no tanto qué digo, sino cómo lo digo, aunque ese es otro tema, ¿cierto? Que no vamos a tratarlo aquí, pero es muy importante el cómo se dice. También ser claros y específicos. Tenemos que aprender a ser claros y específicos. Hágame el favor y me alcanza un vaso de agua. Hágame el favor y me ayudas a barrer. Hágame el favor y me ayuda a recoger la ropa. Es decir, hablar en tono claro, específico, porque así podemos ser también nosotros bien recibidos. Ser positivos, o sea, una comunicación, un habla positivo, no un habla negativo, no, sino un habla positivo. En muchos hogares el 80% de la comunicación es negativa, eso da tristeza. Hay muchos empleados que hablan siempre mal y mal de la empresa, eso es negativo. Entonces hablemos bien, ¿cierto? De lo que pasa, de nosotros, de la gente, porque eso dice mucho de nosotros mismos. Hay que ser menos negativos, lógicamente más positivos. Otro punto importante, ser respetuoso de la opinión de los demás. Los demás también pueden hablar, los demás también piensan, los demás también sienten, los demás también tienen ideas, los demás también tienen emociones. Seamos respetuosos de los demás, seamos respetuosos. Tratemos de tolerar, ¿cierto? Y aceptar las opiniones de los demás. Hay que estar dispuestos a escuchar. No se debe hablar más del 50% del tiempo, es decir, comunicación hablada va y luego me dispongo para la comunicación de la escucha. Hablo, escucho. Hablo, escucho. Es importante esto como regla. Otra regla muy importante, ser sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás. O sea, si una persona viene para hablarme, decirme lo que le ocurre, porque es un hijo, es un familiar, en fin, no es un amigo, seamos sensibles, no cambiemos la conversación, no nos hagamos los locos como algunos, ¿cierto?, se hacen y quieren cambiar el tema y no logran entender la otra persona que quiere decir lo que le ocurre y que necesita un amigo, necesita un hombro para poner allí su cara y donde llorar. Para eso tenemos que tener paciencia, sensibilidad con los demás, de tal manera que ayudemos y contribuyamos con ellos a su bienestar. Desarrollar lógicamente el arte como tal de la comunicación, esa habilidad la podemos desarrollar, ¿cierto? Y como tal, pues nos corresponde a cada uno desarrollarla de la mejor manera. Así que mis queridos y queridas, que al comunicarnos de manera hablada, ¿cierto?, tengamos esas capacidades, evitemos esas barreras, hablemos con gracia y así podamos vivir mejor. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.